Bueno, yo te quiero aprovechar, Leandro, y ahora vamos a hablar vamos con lo técnico. Pero ¿sabés qué me parece interesante? Este es un programa raro porque te ve mucha gente en toda Argentina, hay de todo viendo, es muy federal. Hay quienes los votaron a Alberto y hay quienes no lo votaron y no lo votarían nunca, y hay quienes lo votaron a Macri, hay de todo. Entonces te pregunto, te vi muy cerca de Alberto, contame de él ahora que ya es presidente. Esto que hizo Julio me parece perfecto como lo definió. Que hoy lo vi con este chico, con Brian, que fue terrible lo que vivió, bueno. Tremendo. Bueno, a ver, pero él, o sea, ahora que es presidente, ¿cómo está él? ¿Cómo la ve? ¿La ve más difícil de lo que parecía? No, a ver, él es consciente de la complejidad de la Argentina desde siempre. Te pesa un poco más la responsabilidad de saber que tenés que darle respuesta a todos esos problemas que diagnosticaste durante 4 años. Yo creo que la gente que nos votó a nosotros, en general, la está pasando muy mal económicamente, y quien no la pasa muy mal es sensible y solidario con quien sí la pasa muy mal. Repetime eso, el que no la pasa mal, porque más o menos le va bien, los que nos votaron a nosotros, en general suelen ser muy sensibles y solidarios con los que sí la pasan mal. O sea, hay como una sensación en el votante nuestro de hartazgo de lo que fue un clima de mucho dolor. O sea, la gente nuestra la pasó mal. A mí me paran en la calle y me dicen, yo no aguanto más. No le puedo dar de morfar a los pibes, perdí el laburo, tengo miedo que me echen a la mierda. Estas cosas pasaron en la Argentina. O sea, y esto obviamente te da una responsabilidad, porque en alguna manera Alberto tiene que darle respuesta a esa demanda concreta de la gente. Y como decíamos recién antes que empiece el programa, todos los indicadores indican que el año 2020 va a ser un año difícil. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central, proyectan para el año que viene caída de 2 puntos del Producto Bruto Interno, inflación del 40%, una tasa de interés del 30 y pico, dificultades con el comercio exterior, dificultades obviamente en el marco de una economía recesiva que va a costar muchísimo sacar adelante. Y yo estoy muy preocupado por lo de Chile. Te quería hacer este comentario porque, ¿qué ocurre en Chile? En Chile los sectores medios y medios bajos un día dicen, a mí este sistema no me representa. En la Argentina tenés movimientos sociales y tenés el movimiento obrero, digamos, ¿no? Que es lo que ha contenido y ha evitado esta situación. Ahora, los movimientos sociales laburan sobre, vamos a llamarlo así, las últimas 2 deciles de la pirámide social. ¿Las 2 últimas cómo? 2 deciles. La pirámide social, la sociedad se construye el 20% más pobre. El 20% más pobre. En general, el movimiento obrero trabaja sobre el 5º y el 6º decil. El problema lo tenés entre el tercero y el cuarto. ¿Quiénes son los del tercero y el cuarto decil? La clase media y la clase media baja. Para lo cual no hay asignación universal por hijo, no hay jubilación, no hay paritarias, no hay asignaciones familiares. El Estado en general llega tarde. Mirá vos, y tenés dificultades. Está como abandonada esa clase media y media baja. Es la baja. clase media y media baja que laburando es pobre. Que trabaja mucho, que por ahí trabaja 12, 14 horas. Nosotros hicimos ese panorama, digamos, de que es un grupo muy grande de personas, te diría, es el grupo más numeroso. Massa tiene muchos votantes ahí. De personas, Sergio, que está justo por encima de toda la asistencia social que da el Estado en el 20% más pobre. ¿Qué es lo que da el Estado en el 20% más pobre? Con Cristina antes, con Macri en estos 4 años, bueno, fundamentalmente asignación por hijo, planes sociales, tarifa social, créditos en su momento, ya sea planes de vivienda estatales o los Procrear focalizados en estos sectores más bajos. Pero hay un sector que está por arriba de eso, que no recibe ningún tipo de beneficio por parte del Estado y ha sufrido el golpe muy fuerte de la inflación, la desocupación, ese la caída empleado que dice salarial. Leandro, ¿no? Es el empleado, no sé, se me viene a la cabeza, ¿ustedes recuerdan a Franco Schillaci? El tenista fue 8 del mundo, 9 del mundo, sí. Franco. El hermano de Franco es Pierre Schillaci. Pierre tenía una pyme, 50 empleados, quedó con 10 empleados. Los votó no con 2 votos a usted, con 8 votos. Se puso 2 votos en la boca, 1 en cada mano y 2 en los pies. Empresario pyme está un poco más arriba. El tipo, claro. Pero pará, no. Pero claro, él me dice, Ale, por favor, cuando vayan a tu programa, preguntale qué va a pasar con nosotros con la pyme. Pero los empleados que él tiene, que el otro día, ese es el laburante. Sí, laburante, pero los tiene bien. El laburante de esas empresas, las empresas bueno, pyme. ese es el empleado que entra en la clase media y media baja. El precarizado, el informal también, Pero ojo. Lo que está claro es que la pobreza va creciendo en la Argentina. Y de los que estamos hablando, de los que van a caer si seguía Macri.
concretamente. Sí, pero yo en hablo el también- proceso que venía, esos tipos pasaban a ser a pobres. incorporarse en la pobreza. ¿Puedo decir algo que me parece? Digo, no creo ni que sea adrede, ni que... Pero me parece que estigmatizar el voto es riesgoso, teniendo en cuenta que podés caer en lo que hizo Macri al día siguiente de las PASO, de decir que la culpa fue de los que votaron, o empezar a construir un mensaje distinto con el que me parece quiere llegar Alberto Fernández, porque cuando vos decís, Macri se hubiera quedado solo con el 7%, en el 2015 no lo votó el 7%, en el 2017 no lo votó el 7%. Y cuando Leandro dice, los que nos votaron a nosotros son los que la están pasando mal, o los solidarios con los que la están pasando mal, parece que en el 40% no hay gente que la esté pasando mal o no hay gente que sea solidaria. No digo que sean definiciones porque la hayan querido decir para decir eso, pero digo, me parece que si ese es el mensaje que vamos a dejar, No, tenés va razón. en línea diferente a lo que Alberto me parece que tenés me parece que no razón. lo dijo con No, ese a ver, sentido. No, por eso estoy diciendo que no sé si fue con ese sentido, no creo. Pero a ver, cuando uno pero- hace una caracterización siempre hace generalidades. No, estoy de acuerdo, Entonces, pero digo, bueno, sí, bueno, nada más que ¿cuál es como la para- cuál es la, digamos, yo coincido por ahí con la apreciación que tiene Julio. Julio dice, bueno, a ver, si vos tenés que elegir un elemento que explique el electorado de Macri, ¿qué decís que es? Y bueno, el temor a Cristina. Si vos tenés que Sí. elegir, hay un montón de otros elementos, hay un montón de gente que cree en Macri. Pero construyeron una campaña a partir de eso, Bueno, además. sí, pero además, yendo en la lógica que vas vos, te digo, mira, hay un montón de gente que lo votó a Macri y que cree en Macri. Hay un montón de gente que le ha ido bien con Macri incluso, que lo votó a Macri. Hay de todo. Ahora, cuando vos elegís un elemento para, en un programa de televisión, caracterizar Sí, un sí, colectivo, sí, estoy de decís acuerdo, esto. estoy de acuerdo. Cuando vos elegís un elemento para caracterizar otro colectivo, yo lo que te digo es, la gente nuestra nos dice, loco, no doy más. Obviamente hay un montón de gente que la pasa mal, que está del otro lado, pero por ahí le tiene confianza a Macri, entonces la lleva de otra manera. Ahora, yo hice un análisis sociológico, no electoral. No, sí, yo lo que dije fue- veamos Chile, porque vos tenés, como decía te lo Maxi recién, presentó con una las pirámide. últimas 2 deciles de la pirámide social están contenidos por los movimientos sociales y por el Estado. La quinta y la sexta está contenida por las paritarias y por el movimiento obrero. Tenés un sector de la Pero sociedad. perdóname, Leandro, y abro el resto de la mesa y Julio y hablo con Gustavo, con Javi, que no. Porque Perdóname, esto que tiene el programa, perdóname. Esos decires que vos estás marcando, de clase media y media baja, Sí. te salen a la calle con la virulencia, te podrían dar vuelta a un Esa es país. esa es la clave. Son sectores que en general no salen, pero cuando salen hacen asustar al poder, que es lo que pasó en Chile. Porque la verdad que a pesar de todo, mirá lo que voy a decir, a pesar de todo, la sociedad argentina es mucho más homogénea que el resto de las sociedades en América Latina. A pesar de todo, tenemos bienes públicos que garantizan movilidad social ascendente con toda la dificultad, incluso con Macri. Incluso con Macri es una sociedad más igualitaria. La grieta en América Latina está planteada en otros términos, en términos socioeconómicos. Mirá, una de las críticas de la sociedad chilena es la segregación. En Chile, cuando vos vas a pedir trabajo, no te preguntan ni qué experiencia tenés, ni qué sabés hacer. Te preguntan dónde vivís y dónde estudiaste. Entonces eso es estigmatización real. No podés salir. Naciste en una familia pobre, te morís pobre. Entonces, esa falta de proyección individual que cercena tu libertad, que cercena tu proyecto de vida, es lo que genera la tensión Bueno, esa social que después es la bronca explota. que se está viendo en la calle, en Chile. Exactamente. Entonces, Argentina, a pesar de todo, por la universidad pública, Claro. porque tiene todavía sistemas de protección social importantes, tiene un estado de bienestar. A ver, es verdad, Macri avanzó mucho en desmantelar el estado de bienestar, pero no terminó con la asignación universal por hijo. Digamos, quisieron reducir más las jubilaciones, pero el sistema previsional argentino sigue siendo un sistema ejemplo en el mundo. Es por lo que va la derecha, porque cuando la derecha te dice, muchacho, el problema de la Argentina es el gasto público, lo que te dicen en el fondo, cuando rascas un poco, es no se puede tener 97% de cobertura previsional. Ustedes tienen que elegir quién se muere de hambre. Esto, Fantino, es textualmente lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, ¿eh? No es otra cosa. Ahí hay un tema que para mí es clave. La visión era Europa, que es con todos adentro. Se cambió por Estados Unidos, que es el que gana, gana y el que pierde se joroba. Esta diferencia, esta fractura es total. La concepción europea, va Francia, Italia, España, están todos adentro. O sea, es un capitalismo integrador. El poder son los gobernadores y los sindicalistas. Esa es la estructura central del poder. Bueno, todo eso estaba en Tucumán ayer. Todo ¿no? eso estaba Esa es la en Tucumán. estructura central del poder político. El poder político, sí. Pero que no es el poder. Porque hago con el dedito como Alberto. Sos profesor también. No, Alfonsín hacía lo mismo, indica, es un dedo que indica. Porque el poder es un flujo. O sea, el poder no es que vos ocupaste el Estado y por 4 años tenés botones y palancas para que la Argentina vaya para donde querés vos. Digo sobre los fantasmas. Sí, Ahí sí. está el poder sobre los fantasmas que... Pero bueno, también es importante entender esto porque cuando uno analiza la sociedad argentina, no es cuestión de voluntad política o de conocimiento, son relaciones de fuerza. Yo hasta ahora, lo que me estás contando vos, pensé que
podía seguir todo lo que quisiera Alberto, porque total no nos afectaba No, económicamente. en Vos la decís que relación del Mercosur está claro que Argentina es pero igual puedo- el país débil frente a Brasil. ¿Puedo hacer algunos Sí, comentarios? sí. Primero No, coincido que Argentina y Brasil tienen una sociedad comercial. Para ir a buscar mercados al mundo necesitamos estar juntos. Sí. Es tal vez una de las pocas políticas de Estado que mantenemos de la recuperación de la democracia, que arrancó Alfonsín con Sarney. Esta y Malvinas, podríamos decir que son las únicas dos políticas. Pasó durante el hasta alfonsinismo. una el moneda menemismo. propia, una moneda en común íbamos a tener, ¿te Sí, acordás? pero Sí. arrancamos un proceso de integración, es muy importante, eso hay Sí. que cuidarlo porque se ha mantenido desde el 85 hasta acá. Primer punto. Segundo punto, Bolsonaro es un personaje muy estrafalario, todos sabemos. De hecho, ha cometido imprudencias enormes. No es lo mismo un militante político, un candidato, que un jefe de Estado. El jefe de Estado que dice yo no voy a hablar con el presidente del otro país electo porque los argentinos votaron mal. Eso es muy raro que suceda en las relaciones internacionales. Y tercero, en realidad cuando Alberto Fernández habla del encarcelamiento arbitrario de Lula, no hace cargo a Bolsonaro. Lo loco de esta historia es que dice, Lula está detenido arbitrariamente y salta a Bolsonaro, dándole la razón a Alberto Fernández, que es que efectivamente el poder político ingiere sobre el poder judicial. Bueno, entonces, nosotros veníamos desde hacía mucho tiempo solicitando la libertad de Lula como parte de un espacio político. No, pero Leandro, a ver, es muy sencillo. Bolsonaro es estrafalario, sí es estrafalario. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, también una cosa Claro, insólita. insólita. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, aún después de la derrota del 11 de agosto, cuando Estados Unidos no dijo una palabra. Pero Trump también todo el se resto jugó de y los después se países- cayó la boca. Después Trump, desde el 11 de agosto, no después dijo se una cayó la boca, palabra. Trump. Y ayer saludó el Departamento de Estado la elección y el triunfo de Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que ya como presidente electo, Alberto Fernández recibe una carta de felicitación de Lula y públicamente expresa con el hashtag Lula libre, libre con B corta, digamos, en portugués, lo que le genera a Bolsonaro un problema político interno muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque Lula es el principal referente de. Pero perdóneme, de cuando la se violan oposición, los derechos humanos en otros países de América y Latina. es probable que hay Cuando toda una se violan discusión los si derechos queda libre humanos- en las próximas Pero semanas. cuando se violan los derechos humanos en otros Ahora países de vamos. América Latina, Sí. cualquiera sea, en general las fuerzas políticas se pronuncian. Perdóneme, Lula está preso, no se le comprobó nada. Ni siquiera el departamento. Pero no está en discusión el Pero eso tema, lo tiene que el tema resolver Lula la de justicia fondo. brasileña. A ver, lo que estamos hablando es lo de la que- supuesta no, imprudencia. coincido. El día que ganaste y tenés que empezar a reconstruir adentro y afuera, Pero hay algo- mandar ese hay algo- mensaje, ¿no? El hay tema algo- central coincido. Porque es están en campaña, ir a visitar la cárcel, Leandro, está le todo está, bien. diciendo los brasileños son un país bananero que intervienen en su Perdón, justicia. Bueno, está El diciendo- tema me central pide es que Gustavo. cuando Dale, vos llegás a ser presidente, sos una institución. Y la institución no tiene amores ni odios. Exactamente. Tiene políticas permanentes. Bueno, por eso- Yo lo de Lula, persona, lo puedo decir todos los días. Si me ponen de embajador, me tengo que callar la boca. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que el hecho fundamental es el cambio de lugar que te da la institución. Punto. No hicieron política. Y eso los llevó a este fracaso. Sí, pero también Además, la leyeron economía. muy mal el mundo. Muy mal Sí, el mundo. Claro, a Muy eso mal, porque voy. lo leyó Olvídate de la desde política. los- No, no estoy hablando de lo endógeno. Le Estoy hicieron el hablando- mundo, le hicieron el mundo como relaciones públicas. Ellos se pensaron que porque eran amigos de los mercados Claro, iban a venir los las mercados le iban a inversiones. No ayudar. entendieron lo que estaba explicando recién Exacto. Marangoni. O sea, la verdad, a ver, vos para plantearte en términos del concierto de las naciones internacionales, ¿qué tenés que tener? Claro, un perfil exportador, cuáles son tus aliados, cuáles son tus competidores. Esto no se pensó en la No, pero Argentina. hay- Perdóname una sí. cosa. Cuando el PRO se presenta como alternativa, ellos tenían una tesis. Nosotros somos amigos de los mercados, los capitales no vienen porque los kirchneristas son populistas, entonces nadie quiere traer sus dólares acá. Levantamos el cepo y quédense tranquilos que llueven las inversiones. Todo esto no sucedió, entre otras cosas, primero porque cambió el mundo y ganó Trump. Situación que no leyeron. Y Ellos los mercados no incluso- tienen amigos. Segundo, los mercados no tienen amigos. Y tercero y fundamental, la Argentina no tiene un plan estratégico para vender nada. Entonces, como no hay plan estratégico para vender nada, no hay política industrial, no hay política comercial, no hay política... No, lo único que había era Leandro, política la hubo monetaria y con el fiscal, nada kirchnerismo. más. Pero Por claro, supuesto. no, Pero que yendo a claro. África a vender Fuimos, tractores. claro. Hubo, a fuimos partir a de la vender recuperación antorchas. del mercado interno. Fuimos Era a una, vender vos te antorchas. Pero me preguntás estoy más o refiriendo, menos. ¿qué visión estratégica de venderle al mundo tuvo el kirchnerismo? Una cosa, En no, serio, a ver, te digo, tampoco yendo leyeron afuera bien el mundo. Es que después de la con los crisis, empresarios de la salada. pero Carnota,
después de la crisis del 2001-2002, cuando se descompone todo, la primera concepción que se tenía era recuperamos el mercado interno, distribuimos porque la gente se muere de hambre. Esto era lo primero. Sí. Y de hecho tuviste crecimiento casi a tasa china durante mucho tiempo. Muy bien. Tuviste el problema de la restricción externa, que es la gran deuda del kirchnerismo. Esto nosotros lo reconocemos, que es la dificultad que cuando se acaban los dólares no sabemos qué hacer. Y esto es un problema recurrente en la economía argentina, como diría Marcelo Diaman, un economista que siempre recomiendo leer. En realidad no era economista, pero escribió sobre economía. Se llama estructura productiva desequilibrada, que es el problema histórico de la estructura económica de la Argentina. Cuando nosotros crecemos, necesitamos dólares. Estos dólares los provee el campo, cuando hay una crisis... Los consume la industria. Exactamente. Crisis del campo 2008-2009, el mundo cambia a partir de la caída de Lehman Brothers. Cambia el mundo. O sea, pero se destruye la economía mundial. Es una crisis que algunos la comparan con la del 30. En ese contexto nosotros teníamos un problema de divisas, de restricción de divisas, y esa es la puja con el campo. Que se resolvió mal, se resolvió mal. Ahí Lustó se metió la pata hasta el tuétano. La historia todavía no se lo ha cobrado eso, lo tendrá que explicar más adelante. Grave error. Ahora, lo cierto es que cada vez que analizamos la economía argentina, cuando nos conviene, hacemos contexto internacional. Y cuando no nos conviene, hacemos como... La de la 125, ¿la craneó Lustó? Sí, claro. Obvio. La craneó Lustó. No, pero él No, pero Lustó cuenta... Acá hay un tema. Proyecto que era peor todavía. Lustó cuenta, nadie le encuentra el agujero al mate en la Argentina. Es decir, nadie la encuentra Perdón, cómo Leandro, poder ¿pero vos te acordás, enfocar Macri? los problemas ¿Te acordás, Macri, económicos y cuando estaba en resolverlos? campaña y dijo cancheramente? Es muy sencillo, Pero por bajar eso la mismo, inflación. Evidentemente se tenía fe. Sí, pero lo que es fácil, ¿sabés qué es? Es hablar sin compromiso político. Porque si yo vengo desde un lugar de pretendida neutralidad, vengo y analizo y digo, qué mal los políticos argentinos, como si yo fuese belga. Bueno, entonces, cuando vos tenés compromiso político, te haces cargo de una situación que es más compleja que el análisis académico, que es el análisis del poder. Y lo que está en discusión en la Argentina es el poder. En la Argentina, como en cualquier democracia del mundo, está en discusión el poder. Entonces, no podemos escindir la discusión del poder de la discusión económica. Cada uno de los conflictos que atravesaron nuestra historia fueron conflictos de carácter distributivos y fundamentalmente económicos políticos. Eso fue lo que explica la dictadura militar, eso fue lo que explica la recuperación de la democracia, el auge económico del kirchnerismo, el saqueo del menemismo. Lo que ustedes quieran, digamos, el proceso histórico que quieran analizar, lo que no podemos hacer es escindirlo del poder. Desde nuestra perspectiva, obviamente, que hay temas que son recurrentes. El Stop and Go, por ejemplo, desde que vas seguramente a la facultad, que está leyendo sobre el Stop and Go, que digamos, es histórico esto. Ahora, lo que no es siempre igual es cómo la pasa la gente de carne y hueso. Eso no. ¿Que tenemos problemas en el modelo de acumulación? Sí, pero el modelo distributivo ha sido distinto de acuerdo a cada uno de los gobiernos. En este gobierno, el modelo distributivo favoreció la concentración y expulsó a millones de argentinos a la pobreza. En el modelo anterior, que tenía un montón de dificultades, porque efectivamente falta un régimen económico alternativo de acumulación, lo que estaba claro era que la matriz distributiva había cambiado, y eso es lo que explica, por ejemplo, el resultado electoral de esta elección, el recuerdo de la gente de que con Cristina, a pesar de todos los problemas que teníamos, había una situación de justicia mucho más acomodada al espíritu deseable de lo que discutimos soy. 80 veces. El problema es cuando el dogmatismo de mercado, ¿no? El dogmatismo de mercado es que el mercado defina para qué somos buenos. Y si te fue mal en la vida, reconvertite y ponete una cervecería. Tiene que haber tiene que haber un Estado que intervenga, que oriente, y una asociación entre el por supuesto, una asociación entre el capital y el Estado, obviamente. En 3 días más llegamos a un acuerdo. No, me sorprende acá gente de la televisión, qué increíble que no hayan mandado un tape, no hayan mandado uno de los temas que tienen, están en el número y la cantidad de gente que los está viendo, es impresionante. Me causa gracia, pero a la vez decir, pero ¿cómo repetimos esto todas las noches? Lo tenés al lado a Santoro, Javi. No sé. Me intimida. No, te intimida, claro, Sí, porque sí. él Sobre debe todo tener de que lo rata y no escuché puede. cantar Mañanas Campestres. Me intimida No, mucho. No era Lito Mañana Nevia. Campestre, ¿no? Dicen que viajando se fortalece el no era corazón. Mañana, no, ese cantó con Santolaya. Ok. Mañana Campetre con Santa Con Laura. A ver, Santolaya. Alberto no blanquea el gabinete, pero a cuentagotas van saliendo algunos nombres. Mirá, hay una decisión de Alberto Fernández. Dale, Voy a olvídate, pedir Leandro, si a no, no vas a corroborar. poder laburar. No voy a porque- poder laburar. y no, porque- Sí, Dale, aprovechemos, dale, aprovechemos. Donde dice, voy a designar el gabinete, voy a decir quiénes son quienes me van a acompañar en el gobierno, lo más cerca que pueda del 10 de diciembre. Si puedo decirlo el 8, lo digo el 8. Si lo puedo decir el 9, lo anuncio el 9. Eso es una decisión de Alberto. Sí. ¿Con qué sentido? Con evitar intrigas, con evitar internas, con evitar esmerilamientos, Operaciones en contra, y con generar en el grupo que lo rodea
un espíritu de que van a trabajar conmigo, después vemos en dónde. ¿Cómo es eso? En Que el todos grupo tengan la expectativa de Todos ser. tengan la expectativa. de equipo. De equipo. Lo mismo hizo Néstor en el 2003. Bueno, ahí hay una referencia para Alberto muy fuerte de cómo hizo Néstor Kirchner para formar su O gobierno. sea, en te 2003. genera no aflojar, estar atento, estar prendido, porque sabe que cualquiera puede ser titular. Claro, exactamente. Incluso hablas, Eso lo hizo Bianchi antes que Néstor, ¿eh? En Boca. incluso hablas. Bueno, pero lo empezó Qué perdón, tiempos aquellos. Está bien, pero empezó a hacer Qué en el 98. lindo, bueno. Dale. Incluso hablas con gente que forma parte de ese círculo y te dice, me dijo que voy a estar con él, que trabaje con él, que le presente ideas sobre tal tema, sobre tal otro, pero no necesariamente para que esté ahí o para que vaya a ocupar ese ministerio, sino para abrir la cabeza y ver un poco cuáles son las mejores alternativas para la gestión que viene. También hay una parte en donde los propios integrantes del grupo que rodean a Alberto Fernández dicen, una cosa es un ministro de Economía frente a ciertas situaciones que pueden plantearse de acá al 10 de diciembre, si quedara todo así como está ahora, o si hay una situación mucho más agravada. Pero ahí está Julio con experiencia y lo peloteo con ambos, ¿no? Y con el resto de la mesa. ¿No hay una vieja lógica peronista que el primer gabinete es de acomodar un poquito el avión y muchos de ellos vuelan al poco tiempo? Se abre la escotilla, Y se tiran con paracaídas. y Sé que yo no creo eso, ¿No? nunca, jamás. No. A ver, vos cuando pones el equipo para ganar. Uno después construye, sabiendo el final de la historia, y dice, uy, mirá, el primero lo hicieron. No, todos los presidentes tratan de poner el equipo que va a salir a jugar el partido de movida. No decir, bueno, esto lo pongo para que en el primer tiempo no me hagan más de 2 goles. No funciona así. Vos armás, después la crisis te lo puede pasar por arriba, la inexperiencia, el que vos pensabas que era un 9 fenómeno resultó una madera que no te mete el gol ni con el arco descubierto. Pero eso es otra historia. Vos cuando arrancás con la mejor Alberto fue el jefe de expectativa. gabinete los 4 años de Néstor. Los 4 años. Y Néstor armó, salvo en el caso del ministro de Economía, donde tenía un conflicto personal que arrastraba con Roberto, el resto era para estabilizarlo. Sí, de todas maneras, tomemos en cuenta que no todo necesariamente Alberto Fernández va a replicar No, a Néstor Kirchner. Obvio. Digo, tal vez una manera de conducir, tal vez algunas maneras de cómo se toman decisiones. Una de las cuestiones en donde no iría a la par de lo que hizo Néstor Kirchner es que Kirchner, con el 23% de los votos, no hubo balotaje porque Menem se bajó, lo recordamos. Menem armó una especie de gabinete con peso político muy fuerte, muy poderoso, para justamente equilibrar esa ausencia de poder de las urnas. Menem no, Kirchner, perdón. Con el poder de las urnas que después sí consiguió en el 2005. Además, Kirchner asumió Ahora, perdiendo. Porque perdió la exacto, elección. quedó segundo. Digamos, el Quedó valor de lo segundo, pero construido después tiene ahí- doble importancia. Ahí recordemos, estaba Filmus de ministro de Educación, Rafael Bielsa de Canciller, Vélez de ministro de Vélez Justicia. ministro de Justicia. Digamos, había nombres propios muy pesados. El propio Alberto Fernández como jefe de gabinete. Da la sensación que Alberto Fernández no va a ir con nombres pesados en este gabinete, sino con gente que él le tiene confianza 100%, como yo a veces Yo soy de esa exagero, idea, ¿eh? 120% de confianza. Yo prefiero encarar los proyectos grandes con gente con la que vos sabés que no te van a cagar. Y que sean amigos tuyos y cercanos y que vos podés confiar en ellos y sabés que... Pero vos tenés que hacer una combinación. Alberto Fernández dijo, después de haber ganado las PASO, cuando ya empezaron a imprimirle el tema de gabinete, no gabinete, hubo una definición que me pareció bastante lógica y dijo, yo el gabinete no lo elijo ahora porque si lo tengo que armar ahora lo armo con mis amigos y me estaría equivocando. Y soy muy amigo de mis amigos, pero no voy a poner a mis amigos Claro, con lo cual, en las funciones clave. digamos, ahí ya te dio una definición. Tiene Y que vos tener confianza, y vos ves, no necesita que y sean vos amigos. ves el armado del equipo de transición, y también sorprendió con el armado del equipo de transición. claro. Porque vos tenés dos que estaban muy cerca y están muy cerca de él, uno mucho más que Santiago Cafiero, del cual ya lo metieron en la jefatura de gabinete, en la Secretaría General, en todos lados, habrá que ver dónde queda y si queda.
Guado de Pedro, que también lo metieron en el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, pero después aparecieron Vélez y Vilma Ibarra, que no estaban en los planes de nadie. Digamos, Vélez había aparecido un poco antes, pero la verdad que sorprendió con, yo te diría, para ponerlo en términos que vamos a entender, con albertismo en ese equipo. ¿Qué te pareció a vos la designación de ese equipo de 4? Ya sabía. Sí, ya sabías. ¿Te parece que lo representan el albertismo? ¿Hay una representación más plural del Frente de Todos ahí, en esos 4? No, nosotros no hablamos de albertismo, porque hablar de albertismo es hablar de una construcción personal y lo que se necesita es construir para la Argentina. Es casi una construcción periodística lo del albertismo. Claro, bueno, pero yo tengo, ustedes hacen bien en decirlo, yo hago bien en aclararlo. Está perfecto. Digamos, ¿no? Está bien, pero la pregunta es esta. La idea que tenían como fantasma es que Cristina impusiera su vieja historia. Y la realidad es que Alberto, con absoluta autorización de Cristina y de todos, va ampliando y achicando el fantasma. Que esto es lo concreto. O sea, cada paso que da, desde ir al espacio Clarín a hablar, que era ya romper una limitación de la ley de medios, ¿o no? Sí, yo coincido en eso, pero te quiero decir algo, porque si no parecería que él está obligado a sobreactuar la independencia. No es así tampoco, no es que actúe Está en un obligado, a pareciera que está No, obligado a por la sobreactuar. formulación que hace Julio, entiendo lo que va, pero Alberto tiene otra personalidad, él no está preocupado en demostrar que es autónomo, No, él no. funciona de verdad como Funciona como autónomo y nadie le impide que lo sea. Exactamente. Digo, Entonces, no acá- lo sobreactúa, la acá actúa. hay personas que son de su confianza que además son personas que han pasado, a ver, Bailey, por ejemplo, es un tipo de su confianza, pero además ha pasado por la administración pública muchos años, o sea, no es que inventa jugadores que... Bueno, con Vilma Ibarra pasa lo mismo. Con Vilma Ibarra pasa lo Pero mismo, mirá, claro. senadora. pero digo, vos estás muy cerca de él. ¿Alberto no piensa que cuando lo designa Vélez, designa a alguien que se eyectó o lo eyectaron del gobierno de Néstor Kirchner Claro, mal? claro. ¿No piensa en... No, pero ¿cómo va a va a pensar caer eso mal? si él... Vilma Ibarra, No, no. cuando él la suma al equipo de transición, no piensa, en ningún momento se le ocurre, a Cristina no le va a gustar por el libro que hizo en contra de Por el ella. sencillo motivo de que, a ver, podríamos decir, cuando Cristina decide ponerlo a Alberto, también por una persona que la había Le dio la criticado, llave. que se eyectó del gobierno o lo eyectaron del gobierno, y sin embargo, Cristina comprende que se necesita una persona como Alberto en este contexto. Si no lo hubiese, si hubiese Cristina pensado, tiene perdóname, Maxi, dos si o hubiese tres pensado que nombres tenía que veados. poner un nombre suyo, lo hubiese puesto al Chivo Rossi o Axel. Pero cuando decide ponerlo a Alberto, justamente es para que incorpore estas personas que vos decís, porque se entiende que lo que hay que hacer es armar algo más amplio que el kirchnerismo duro. Por eso Si no, viene no se Massa y gobierna por la eso Argentina. sigue ampliando y ampliando. Y se va Cristina- a ver, dale. Vamos a Tira ver. la Vamos. barba, dale. Sí, Tira, sí, tira, sí, dale, dale. tira. Decilo. Podría Cuando Cristina aceptar. toma- Leandro dice que no hay bolilla negra. No hay bolilla negra, porque, a ver, esto estaba claro del primer día. Desde el primer día. Cristina le dijo a Alberto, te toca entrar a vos y te toca entrar a vos. Yo, digamos, no voy a opinar sobre tu gabinete. O sea, además no puso un muchacho sin personalidad. No es que pusiste un tipo y de repente te diste cuenta que en realidad, viste, tenía vocación de poder y tenía amigos que vos no conocías. No, los amigos de Alberto son los mismos de toda la vida. O sea, yo sé que Alberto es amigo de Vilma Ibarra, de Vélez y de tantos otros, como el caso de Morón y tantos otros que estaban afuera por ahí de la política en los últimos tiempos, desde siempre. Nadie se puede dar por sorprendido. Estamos hablando de Como tam- enfrentamiento con el kirchnerismo, Sí, sí. no afuera de la política. Pero no, exactamente. Son compañeros de militancia de él de toda la vida. O sea, él lo que valora, entre otras cosas, es la capacidad y la militancia, el haber puesto el cuerpo en momentos difíciles. Que para un cuadro político militante como Alberto Fernández es muy importante, porque lo que se viene no es una discusión de técnicos, es una discusión de políticos, lo que Exactamente. decía recién Julio. Las asociaciones pymes ven con muy buenos ojos. Desmenuzámelo porque el gremio, el sindicalista, vería mal eso. Bueno, ¿Pierde poder? no, porque no es una reforma laboral que Alberto Fernández ha dicho que no va a impulsar, No, claro. pero bueno, es un tema que, ya te digo, para las pymes, porque lo han escuchado, porque han estado en la mesa, incluso con Héctor Daer enfrente, les parece bien, y del otro lado, desde la CGT, O sea, el tipo que se va de dicen, una bueno, empresa, vamos a el ver tipo que se porque va- esto genera... Maxi, Porque ¿el le empleado rie- no puede hacer juicio del que se va? no, No, es a ver, peor, en le quita realidad. el Es riesgo la de contingencia. autoindemnización, no es el empleador, es el empleado el que pone un fondo. Es una locura eso. No, es un aporte que hace sobre, Claro, por eso, sobre el por eso. salario. Es la, en si parte- vos te es la pagás tu empresa. propia indemnización. No, es un aporte que se hace en ¿Te lo parte me lo sobre descuentan, lo el descuentan de salario tu del sueldo? trabajador y en Te parte lo sobre descuentan del sueldo, dice él. en parte sobre el salario del trabajador y en parte Por es un eso. aporte mensual que hace también la Entre- empresa entre Hay todos una al tesis- fondo. Hay una tesis que dice que
se viene sosteniendo hace mucho tiempo, que uno de los problemas de la economía argentina es que cuesta mucho despedir un empleado. Entonces, como cuesta mucho despedir un empleado, nadie toma. Esa es la tesis, que yo no creo que esa sea la tesis. Puede que en algunas áreas, con algún convenio colectivo, que se acepte eso en algunos lugares, con el caso de la construcción, que es más un empleo claro. que va y viene, eso puede ser, digamos, pero en otras áreas... Bueno, eso de fíjate la flexibilización dificultad laboral. para avanzar con este tipo de proyectos que escuchar la reacción de Leandro Santoro. Sí. Entonces, no va a ser fácil. Sumá la mía, sumá la mía. La estructura productiva pero vos argentina. Julio, vos votaste a Macri. pero Julio y Leandro, igualmente. Pero la mía, El problema es Santoro que está al lado de Leandro Fernández. venimos destruyendo el Estado y los derechos sociales hace 40 años, nos seguimos hundiendo. Si ahora seguimos sobre el obrero, ya no queda nada. Si acá hay que parar y ver qué límite le ponemos a un sector empresario durante los 12 años que del se kirchnerismo llevó también se destruyeron. la guita que se llama. Pero durante los 12 años del kirchnerismo también se destruyeron. También que se Igual es muy eran loco que 12, pensemos, no, engañó, perdóname, el es muy kirchnerismo. loco que No, pensemos que el 12 problema del derechos. desempleo No, el es muy problema del loco. desempleo no es el laburante. No, y dejémoslo menos de la probar. indemnización. O sea, No, decimos, bueno, tenemos un problema de fueron 12 empleo. años, digo, si ¿Cómo ahí lo también se resolvemos? destruyó? Viendo No, cómo abaratamos la forma de echar a la gente. A ver, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que A esto ver, es un planteo simplemente que no, estoy- perdóname, que no, sí. no está pensado en generar empleo, sino está pensado en abaratar el costo de la mano de obra. Entonces, y este tipo de... Bueno, Escuchame, una locura. dale, Gus, que No, digo una que pregunta hay, más a Julio. yo no sé si una discusión general sobre eso, porque hay casos distintos, pero Vaca Muerta es un ejemplo muy positivo, porque en Vaca Muerta, con el diálogo con el gremio, se modificaron condiciones que permitieron generar más puestos de trabajo. Por supuesto que las condiciones del complejo de Vaca Muerta no son las mismas que la del comercio gastronómico o la construcción. Igual te digo una Lo que cosa. digo que también en algún momento hay que pensar, y sobre todo pensando en el sector de las pequeñas y medianas empresas, que hay reglas que son buenas para las que están adentro, pero no para los que están afuera. Escuchame, Y eso hay que considerarlo. Pero, perdón, ese convenio colectivo se muere una persona por mes. ¿Ustedes sabían eso? Una persona por mes en Vaca Muerta. Yo estuve en Neuquén hace un mes y pico atrás. Por el convenio Obviamente, colectivo. por las condiciones de trabajo. Obviamente hay un trabajador que muere por A mes. ver, déjame aclarar, porque es muy interesante la reacción de Leandro Santoro. Yo estoy contando junto con un blanqueo laboral, junto con un paquete específico de promoción para las pymes, con estímulos crediticios, con una AFIP que va a trabajar mucho sobre la mochila fiscal de las pymes y demás. Todo ese proyecto lo tiene, obviamente, el discurso de Alberto Fernández, es el crecimiento y todas esas cosas. Ahora, cuando vos vas a la letra chica de las medidas, entre otras cosas, hay esta que es una medida muy pedida por las pymes, muy pedida por las pymes. Pero fíjate la dificultad, ya cuando estamos hablando de una medida, bueno, vamos a algo concreto, más allá de las banderas y demás, vamos a algo concreto. Mirá la dificultad que va a tener Alberto Fernández de congeniar los intereses de las pymes a las cuales Pero quiere ¿sabes cuál es el impulsar. problema? El problema no es el costo laboral, es el No, costo del financiamiento el problema de la Chicos, pyme. necesito vender...